Hola, en esta ocasión nos encontramos en el Monumento a la Revolución por la oración hacia México. Y en esta ocasión vamos a compartir el Evangelio en este lugar y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos aquí con mi hermana Nicole. Me acabas de comentar de que eres cristiana. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes siendo cristiana? Yo creo que 17. 17 años siendo cristiana, wow. Ahora la pregunta sería, es de que ¿cuánto conoces o sabes de qué es el Evangelio? Yo creo que poquito mucho. Poquito o mucho. Fíjate, la pregunta es, ¿qué significa la palabra Evangelio? Pues no sé, predicar la palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Es predicar la palabra de Dios a las personas que lo conocen. Ok, mira, fíjate que la palabra evangelio viene precisamente del significado de buenas noticias. Esas buenas noticias son de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Lo dice en el libro de 1 Corintios 15, versículo 3, donde dice, asimismo estoy enseñando lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí sabías de eso? Bueno, entonces el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que es importante llevar este mensaje? Para que las personas también conozcan las buenas noticias que Dios tiene para nosotras. ¿Cuáles serían precisamente esas buenas noticias entonces? Pues no sé, la vida eterna, la salvación que Dios nos ofrece. ¿Salvarnos de qué? No sé, como para que no nos perdamos y podamos alcanzar un lugarcito con Él. Lo dice en el libro de Efesios 2:1. Estamos muertos espiritualmente, no somos enemigos de Dios y sencillamente rechazamos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que alguien pueda aceptar o creer en Jesús si tiene todas estas condiciones, que es muerte espiritual y aparte es enemiga de Dios? No sé, a través de nosotros, de las personas que ya aceptamos a Dios en nuestro corazón, pues llevándole el Evangelio y compartiéndolo, pero no nada más como compartirlo ya, sino como igual cuidar esa semilla que ya plantamos en el corazón. Nosotros, como somos muertos espiritualmente y somos enemigos de Dios, no vamos a querer aceptarlo. Vamos automáticamente a rechazar a Cristo. Ahora, la cuestión es de que la pregunta es, les podemos decir, bueno, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Cuál fue el propósito de que Él muriera? Y muchos se pueden contestar, bueno, para pagar nuestros pecados, pero ¿pagar en los pecados a quién? ¿O a qué? ¿A qué es al que le debemos de pagar los pecados? ¿A quién se lo debíamos? Bueno, nosotros por medio de la Escritura, nosotros podemos entender que somos deudores delante de Dios. Dios es un juez. Dios sabemos que es amor, Dios realmente es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y como un juez justo va a juzgar a toda la humanidad conforme a las obras que cada uno de nosotros hayamos hecho en vida. Ahora, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios va a tener un estándar de lo que todos nosotros hicimos y va a decir, bueno, vamos a solamente enfocarnos en los 10 mandamientos. ¿Cuántas de nosotros podemos decir, yo nunca he mentido? ¿O acaso alguna vez tú nunca has mentido? Todos hemos mentido. De hecho, los 10 mandamientos están enfocados en una debilidad humana. Entonces nadie puede llegar delante de Dios diciendo, yo no hice nada, yo no cometí absolutamente nada. Al contrario, si Dios solamente se basa en los 10 mandamientos, nosotros somos culpables delante de Él. Entonces Él, como un juez justo, los va a enjuiciar y nos va a decir, ¿sabes qué? Ahora, porque tú has faltado a mi ley, ahora tú eres condenado ¿a qué? A una eternidad sin mí. Aquí es donde viene Jesús. Jesús interviene en nosotros y ¿qué es lo que hace? Él dice, bueno, yo me voy a poner como abogado o me voy a poner en el lugar de todas las personas y yo voy a pagar por su pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace? Jesús se pone en el lugar de nosotros y la muerte que nosotros merecíamos, ahora Jesús se pone en nuestro lugar y Él muere en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Si nosotros creemos que Él pagó en nuestro lugar de lo que nosotros merecíamos, Él nos salva y ahora Él, como Él tiene vida eterna, esa vida nos la da a nosotros y ahora nosotros tenemos su vida. Vivimos por Él. Entonces, ese es el Evangelio que transforma a la gente, de saber que los pecados ya no los tiene que pagar uno, sino que los pecados los está pagando Jesús en la cruz. Y eso es lo que hace que las personas se convenzcan del pecado y realmente sigan a Jesús. Entonces, fíjate que ese es el objetivo, querer enseñar a la gente, pueden ser salvos conforme
a las escrituras. Esperamos que realmente pues esta enseñanza haya sido de bendición. ¿Habías escuchado de Jesús? ¿Sí? Bueno, Él vino, según nuestro calendario, hace 2025 años. Estamos en el 2025 después de Cristo. Y hace 2025 años, Él tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. ¿Qué piensas de eso? Eddie. Interesante. Es interesante. ¿Crees en Dios? Sí. Sí. Bueno, pues mira, hay que saber hay un punto que Dios nos ha dado libre elección. En esa libre elección, nosotros nos creó, caímos en pecado y Dios ha preparado un infierno para hacer justicia. Ahora, Dios no nos ha dejado así a la deriva, sino que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no vaya a ese lugar. ¿Y qué dice el hombre? Bueno, cree y arrepiéntete. Nada más. ¿Por qué? Porque si tú crees que mi Hijo murió por ti y que Él resucitó al tercer día, la justicia de mi Hijo se te atribuye a ti. Ahora, luego la gente pregunta, ¿cómo es que un hombre sufriendo por 3 horas puede salvar a millones? La respuesta es, pues porque ese hombre vale más que esos millones. En el libro de Juan 1 dice que todo lo creado fue hecho por Él, para Él. Todo lo que tú ves en el mundo fue hecho por Él y para Él. Entonces la sangre de su Hijo vale más que todo lo creado. Entonces tiene poder para salvar a todos. Ahora, Dios dice que Él no ha venido porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y crean en Él. Él es paciente, es amor y es justo también. Nosotros hemos pecado. Apocalipsis 21:8 dice que todos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yo creo que en la de mentirosos pues nos encontramos todos. Todos hemos mentido alguna vez y yo siempre lo he dicho. En la tierra tenemos leyes. Dice que si uno mata, pues merece tantos años de cárcel. Ahora, por muchas buenas obras que haga la persona que ha asesinado, que ha sido violador o esto o lo otro, su ley tiene que ser justa, ser juzgado por el delito que cometió, por la infracción que le ha hecho. Lo mismo con Dios. Dios, yo siempre lo he dicho, si Él es bueno, tiene que condenar la maldad. Si Él es justo, tiene que condenar la injusticia. Él es tan justo y tan bueno que tiene que condenar. No puede simplemente perdonar. ¿Tú qué opinas de esto? Me llama la atención la parte que menciona acerca de va a castigar porque es justo. Es decir, una vez que sucede el mal, lo castiga. Pero me entra como esa pregunta de, entiendo el libro de Dios, pero ¿por qué permitir el mal en primera instancia y no redimirlo de manera proactiva y lo hace de manera reactiva una vez que sucede? El propósito de Dios no es mandarnos al infierno y debido a eso, simplemente no puede destruir la maldad cuando aparece, porque entonces tendría que destruirnos a todos, porque nuestra inclinación desde que nacemos está al mal. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué estamos hechos a imagen y semejanza del Señor y entonces tendemos hacia el mal? Por ejemplo, El mal cuando Dios nos creó, Él nos creó a imagen y semejanza suya. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Dios tiene atributos inherentes, te lo expliqué. Dios no se hizo con la capacidad de desarrollar virtudes. Tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de hacer lo bueno, tenemos la capacidad de tener una elección acerca del bien. Ahora, por ejemplo, Dios creó el diseño y sus mandamientos para que nos fuera bien en la vida. Si te dice no matarás, eso es para que no te vaya mal, para que no seas enjuiciado, para que no vivas en una cárcel. Si te dice no adulterarás, que es básicamente no engañarás a tu esposa o tu esposo, es para que no se destruya tu familia. Si te dice no robarás, lo mismo, para que no seas enjuiciado. O no fornicarás, es para que no vivas una vida fuera de un matrimonio y con una persona y con otra y con otra y con otra y para que no caigas en enfermedades y todo eso. O sea, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero debido a que el hombre se apartó de Dios, viene el pecado. Dios no se aparta del hombre, el hombre se aparta de Dios. Si el hombre quisiera vivir bien, se acercaría a Dios. Mira, te pueden usar bien el versículo que habla del amor de Dios hacia el hombre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, lo que viene es la parte más importante que quiero que escuchen, el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.